de empezar a nombrarnos y a decirnos qué es lo que pasa aquí en la tierra, entonces va a haber un acontecimiento muy importante aquí en el capítulo 5. ¿Listo? Aquí en el título, si lo alcanzan a leer, dice Apocalipsis capítulo 5, ¿la dignidad de quién? Del Cordero, la visión, realmente se me olvidó la palabra ahí en el título, la visión de la dignidad del Cordero. ¿Cuál es el título? La visión de la dignidad del Cordero. La visión de la dignidad del Cordero. La visión de la dignidad del Cordero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que la visión de la dignidad del Cordero. Vamos a ir rápidamente al Salmo capítulo 2. Si tiene ahí su Biblia, puede ir hasta el Salmos capítulo 2. Y en Salmo capítulo 2 encontramos algo. El Salmo capítulo 2 lo escribe también David. Y en el Salmo capítulo 2 pasa algo. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, ¿qué dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones. El padre está hablando con el hijo y le está diciendo al hijo que hay un día en el que el padre va a entregarle todas las cosas ¿a quién? Al hijo. Le va a entregar todas las ¿qué? Naciones, dice ahí, te daré como posesión tuya las naciones. Es más, en otra porción de la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios hasta que ¿qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso es lo que va a pasar aquí en esta escena exactamente en Apocalipsis capítulo 5. El capítulo 5 de Apocalipsis es el momento en el que el Padre entrega todas las cosas ¿a quién? Al Hijo. Vamos a leerlo y vamos a mirar cómo se desarrolla esta porción. Dice versículo 1 del capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en ¿dónde? En el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, lo primero que encontramos aquí en la dignidad o la visión de la dignidad del Cordero, el versículo 1 al 5, es la presentación del escenario. Ahí ustedes lo tienen para llenarlo en su hojita, o ya creo que ya lo tienen ahí escrito, la presentación del escenario y las características del Cordero. Están en esta adoración celestial con mucho canto, con mucha alabanza, ¿y qué pasa? Aparece aquí un elemento. ¿Ese elemento cómo se llama? Un librito. Y ese libro dice que está sellado con ¿cuántos sellos? Entonces las preguntas que nos podemos hacer en cuanto al libro es, ¿qué es ese libro? Si es un libro, ¿qué contiene ese libro? ¿Cierto? ¿Qué dice ese libro? Y una pregunta más sería, ¿por qué es tan importante ese libro? ¿Por qué es tan importante ese libro que aparece ahí? ¿Por qué ese libro llama tanto la atención? Y es más, llama tanto la atención que dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra puede ¿qué? Abrir ese libro. Si ustedes se dan cuenta, ahí prácticamente ese es el rollo. Ese es el rollo que ellos tenían. Ustedes saben que ellos escribían en papiros, en ese punto de la historia, escribían en pergaminos, escribían en pergaminos. El pergamino era una hoja, lo sacaban de una hoja y ellos escribían ahí en pergaminos, era la única forma que ellos tenían. Este libro que aparece aquí está sellado.
¿Saben cómo lo sellaban? Lo sellaban con cera como la vela que tenemos, lo dejaban derretir y ponían la vela derretida y cuando ya estaba más o menos sólido, agarraban y ponían un sello ahí y entonces iba sellada la carta o el mensaje. En este caso, este rollo, ¿cuántos sellos tiene? Tiene 7 sellos. Y esos sellos, ¿por qué tiene 7 sellos? Esos 7 sellos que representan. No se lo pierda, porque esa es la siguiente sección. Pero hoy está apareciendo este libro. Este libro aparece con 7 sellos, pero lo que llama la atención de Juan y que lo hace llorar es que nadie puede abrir esos sellos, nadie puede abrir ese libro. Ni en el cielo ni en la tierra se halló alguien digno de abrir el libro, de abrir el libro. Es muy interesante porque la palabra libro, ahí en ese Apocalipsis capítulo 5, en el griego es la palabra biblión. ¿A qué se les hace conocida esa palabra? A la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Qué significa? Es un libro, ¿cierto? No son muchos libros, es un solo libro que contiene la revelación de Dios. Este librito con 7 sellos, ¿qué contiene? ¿Por qué es tan importante ese libro? ¿Y por qué es tan importante, tan grande? Porque nadie puede abrir el libro. Y eso es lo que vamos a intentar resolver acá. Es muy interesante lo que pasaba con estos libros en ese tiempo antiguo. En ese tiempo antiguo había una parte del rollo, una parte del pergamino que era más lisa y otra más rugosa. En la parte lisa se escribía y en la parte rugosa no se podía escribir. No se podía escribir porque esa parte rugosa hacía que fuera difícil la escritura. Pero si nos damos cuenta, las características de este libro es que este libro está escrito por ¿dónde? ¿Recuerdan? Dice ahí, versículo 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del Padre, un libro escrito por ¿dónde? Por dentro. Regularmente en ese momento pues no se escribía por todo lado. ¿Por qué? Porque el pergamino era un material bien delicado y es un milagro que muchos de esos escritos se hayan conservado tanto tiempo, porque el pergamino era algo que se deshacía, era una hoja que se trataba, pero que se deshacía, pero regularmente se escribía en la parte lisa, pero no se escribía por todas partes. El único documento que se escribía por todas partes en una sola cara eran los documentos legales, porque un documento legal tiene que estar escrito por todas partes. Y eso lo hacen también aquí en este momento, lo hacemos y lo tenemos en nuestro contexto, porque ustedes han visto un documento legal y uno va a una notaría a autenticarlo y ¿qué le ponen? Le ponen sellos. ¿Y le ponen sellos por dónde? Le ponen un sello grandote, ¿no? ¡Prac! ¿Y por qué le ponen ese sello grandote? Y lo rayan muchas veces por todas las partes que están en blanco. ¿Para qué? Porque imagínese lo que pasaría, ¿no? Usted tiene en ese título de propiedad, por ejemplo, su propiedad, la propiedad que Dios le regaló, y tiene ahí escrito y dice, cedo mi casa a tal persona, a mi hijo, cuando le quede por herencia. Pero imagínese que su hijo, Dios no lo quiera, pero su hijo le cambia el corazón y hay una parte en blanco, eso tiene su sello, tiene su firma, tiene su documento de identidad y su hijo le da por decir, me gusta la casa de mi mamá y también la propiedad que tiene en otro lado. Y también me gusta el carro que tiene. Y también me gusta la cama que tiene. Y también me gusta las joyas que tiene. Y también me gusta el sueldo que tiene. Entonces, en la parte en blanco, ¿qué le voy a poner? No solamente cedo a mi hijo amado, querido, mi casa, sino que cedo mis joyas, mi sueldo, mi carro, mi bicicleta, mi billetera, y eso está sellado y firmado por usted. Y si él va y presenta eso con su firma escrito en algo blanco, eso tiene mucha autoridad y validez porque está ahí. Los únicos documentos que escribían por todo lado eran los documentos legales. ¿Por qué? Para que no hubiera ninguna opción de escribirle nada más. Ahí decía todo, ahí decía absolutamente todo. Es más, este rollo nos llama la atención
porque esos documentos legales se escribían por una cara, todos completamente, no se escribían por las dos caras. ¿Por qué? Pues porque con un material tan delicado, ¿qué pasa si yo tengo una cara escrita, lo volteo y escribo sobre la otra cara? ¿Han visto lo que le pasa al papel, no? Empieza a hacerse manchas, empieza a pasarse lo que está de un lado al otro lado pero este título de propiedad es diferente. Es el título que le da al padre y está escrito ¿por dónde? Por dentro y por fuera. Esto es un documento legal. Realmente lo que está pasando aquí, diríamos el nombre específicamente, aquí está ocurriendo una transacción. ¿Y cuál es la transacción que está ocurriendo con este documento legal? El padre está entregando toda la autoridad ¿a quién? Al hijo. El padre está entregándole todas las cosas que ya le pertenecen al hijo, pero en esta escena específicamente lo está haciendo oficial. ¿Y por qué? Porque el hijo es digno. Porque el hijo es digno de recibir. Y vamos a ver cuál es la razón del por qué él es digno de recibir este documento legal y todas las cosas que hay en toda la creación. Y que hay en toda la creación. Prácticamente aquí le estás entregando todo el derecho de gobierno y el dominio sobre toda la creación al hijo. Al hijo. ¿Qué es lo que contiene este libro? Bueno, lo que contiene este libro es la voluntad de Dios. Y ahora ya entendemos por qué razón es que Juan llora mucho, ¿no? Porque Juan entiende que este libro es el libro de la voluntad de Dios, pero Juan llora ¿por qué? Porque la voluntad de Dios y este libro no se puede ¿qué? Abrir. No se puede dar a conocer cuál es el mensaje. Y Juan está llorando. ¿No hay nadie digno de dar a conocer el mensaje? La revelación de Dios. Tranquilo, Juan, tranquilos. Si hay alguien digno, si hay alguien digno. Juan llora mucho porque la voluntad de Dios no se puede mostrar o supuestamente para él en ese momento nadie lo puede abrir, pero aparece alguien que es digno. Algo más que nos llama la atención en cuanto a este libro, dice el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí aparece un personaje, ¿ese personaje quién es? Un ángel. ¿Y un ángel qué dice? Le da un adjetivo a ese ángel. ¿Ese ángel es un ángel qué? Fuerte. ¿Qué significa un ángel fuerte? Un ángel fuerte significa que no es cualquier ángel. El ángel que aparece aquí es un ángel especial, es un ángel fuerte. No nos dice el nombre, pero lo que sí nos dice es un ángel fuerte. Y lo interesante de este ángel en esta escena específicamente es que nadie puede abrir este libro con estos sellos, ni siquiera un ángel fuerte. Nadie puede abrirlo, ni siquiera un ángel fuerte. Entonces la pregunta, ¿quién va a abrir este libro? ¿Quién lo va a abrir? Si no hay nadie digno de abrir el libro, ¿quién es el único digno de abrir el libro? ¿Y por qué es digno de abrir el libro? Ahí ustedes tienen, creo que en su bosquejo, en primer lugar, la presentación del escenario y las características del Cordero, y en el punto 1 es el libro y el dilema. El libro, este libro que ya acabamos de describir, y el dilema, nadie lo puede abrir a este libro, ni siquiera un ángel fuerte podía abrir el libro, y Juan añade otra cosa, no puede abrir el libro y desatar sus sellos. Versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de qué, de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Este libro es especial porque contiene la voluntad y el plan de Dios. Lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero ahora vamos a ver la solución a ese problema del librito y la solución y la razón. Dice acá, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo? No llores, tranquilo, aquí va a aparecer un personaje que es digno de hacer. Dice en primer lugar la descripción, he aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, en primer lugar, aparece aquí la solución. El león de la tribu de Judá. Vamos a ver a Génesis capítulo 49.
Porque el león de la tribu de Judá nos transporta a Génesis 49. De pronto los que se acuerdan de la historia de la esperanza se acuerdan de este pasaje en específico. Esto Génesis capítulo 49. Jacob está aquí dando la bendición a sus hijos y está dando a cada uno de ellos y aquí aparece en el versículo 9 la bendición que le da a Judá, el león de la tribu de Judá. Y dice el versículo 9, cachorro de león, ¿quién es? Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10, ¿qué dice? No será quitado el cetro de quién, de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, llevó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos, ¿qué dice? Rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Y aquí empieza en esta profecía también que da Jacob, está empezando a hablar y a nombrar que alguien viene de la tribu de Judá. ¿Quién es el que viene de la tribu de Judá? Jesucristo es el que viene de la tribu de Judá. Es más, ¿ustedes recuerdan en dónde nació Jesús? ¿En dónde nació Jesús? ¿En Belén de qué? De Judá. Cuando en Apocalipsis, volvemos ahí a Apocalipsis capítulo 5, cuando es en Apocalipsis 5 dice, he aquí el león de la tribu de Judá, está hablando de ese Mesías que tenía que venir y el que iba a ser victorioso sobre la muerte. El león de la tribu de Judá, ¿quién es? Es Cristo. Ahora la otra característica que le da ahí es la raíz de David. ¿Y por qué la raíz de David? Bueno, la raíz de David es interesante porque para los judíos Jesús venía ¿de quién? De David, ¿cierto? Ellos estaban esperando a aquel que era el hijo de quién? De David. Pero en el Salmo también 2 dice que Jesús o el Mesías era antes de David. La raíz de David me está diciendo de quién sale David. No él no es el fruto de David, sino que él es la ¿qué? La raíz de David, de quien sale David. Es decir, que este Mesías que tenemos aquí, quien es Cristo, es aquel que existía antes y de quien vino quién? David también, de quien vino David. La raíz de David, pero ahora la razón por la cual él es digno de abrir el libro, nos lo dice ahí en el versículo 5, en la segunda parte. Dice el versículo 5, segunda parte, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué ha hecho? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora entonces la pregunta es, ¿cuándo fue que Jesucristo, el león de la tribu de Judá, ese fuerte de la tribu de Judá, la raíz de David, cuándo fue que Jesucristo venció? ¿Cuándo? Cuando él murió y resucitó, él ganó toda la victoria para ser digno de terminar el plan de redención de Dios. Esto es impresionante, porque el objetivo de la muerte y resurrección de Cristo era mostrar que Él es el todopoderoso y victorioso para cumplir el plan de redención de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Póngase a pensarlo. Ahorita cantábamos en esta canción, Dios poderoso. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó? ¿Quién sino el Señor la luna formó? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia caer? Dios poderoso, ¿tú gobiernas qué? La creación. Con tu palabra, Señor, y que dice, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Adora usted al Señor? ¿Alaba usted al Señor? ¿Exalta usted al Señor? Porque Él es digno, porque Él es victorioso. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar
sus 7 sellos. Es decir, la victoria de Cristo en la cruz apuntaba a algo que va en el futuro. ¿Qué es lo que apuntaba? Que Él es digno de recibir toda la gloria y también que esa victoria iba a ser parte de la consumación del plan de Dios. Si Cristo no hubiera vencido y muerto y resucitado en la cruz, ¿quién podría abrir el libro? Nadie. Nadie podría abrir el libro. Nadie podría dar fin a la obra de redención de Dios, no se hubiera podido completar. Pero como eso no podía ser, porque Dios es poderoso y esto ya estaba dentro de su plan. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y Él ha vencido. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, aquí lo que está pasando en esta escena de Apocalipsis es esa transacción, es ese derecho de propiedad que le da al Padre el Hijo porque Él es digno y Él es el único que podía completar la obra de redención de Dios, la obra de redención de Dios. Ahora, leemos aquí esta frase, dice, su obra redentora es la que le da la autoridad para su labor como gobernante. ¿Por qué Cristo va a poder gobernar en el futuro a todas las personas? Porque Él es victorioso y Él es el único digno. La obra redentora de Cristo no solamente nos dio a nosotros la salvación de nuestra alma, sino que la obra redentora de Cristo mostró el poder que Él tiene para gobernar sobre toda la creación. Quiero que ponga en su mente o pongamos en nuestra mente por un segundo el Dios a quien nosotros adoramos, el Dios a quien nosotros cantamos, el Dios a quien nosotros alabamos. Este es el Señor, el único digno. Usted es parte de la familia de Dios y usted es parte de esa familia que tiene al Dios Todopoderoso como gobernante absoluto sobre todas las cosas. Él es el Señor. Y eso ¿a qué lo motiva eso? Es una de las preguntas que tenemos aquí en las preguntas del día de hoy. ¿A qué lo motiva a pensar que este Dios tan maravilloso, quien ha vencido, quien es digno de recibir toda la gloria y la alabanza, es su Dios? ¿Qué lo hace pensar eso? ¿A qué lo motiva? ¿Lo motiva algo? Yo espero que sí. Yo espero que esto sea la motivación ¿para qué? Para adorarlo más, para exaltarlo más, para vivir para Él, para darle gloria a Él, para que como iglesia nosotros podamos vivir para Él también, para que como iglesia podamos seguir extendiéndonos a lo que el Señor quiere, porque Él es digno. Y dice usted, uy, pero todos esos sacrificios que tengo que hacer para Dios, Él es digno, porque Él es victorioso. Y pero esas decisiones que tengo que tomar que a Dios no le agradan, pero yo sé que tengo que tomar, ¿Él es digno de eso? Él es digno, porque Él ha vencido, porque Él lo ha rescatado. Y miren, sigue diciendo acá, y vamos a ver las características del Cordero. Y dice, y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres y de los cuatro seres vivientes, toda esa escena que estábamos viendo anteriormente, en el capítulo 4, y en medio de los ancianos estaba en pie ¿quién? Un cordero como qué, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si usted se perdió Apocalipsis, los primeros capítulos, decíamos que la interpretación de esos 7 espíritus, ¿quién es? El Espíritu Santo, por lo que está representando esas 7 iglesias locales. Pero aquí sí hay algo que nos llama la atención. Aquí aparece y dice que el cordero que estaba en medio, no en el trono, sino en medio, ese cordero, ¿qué tiene? 7 ¿qué? 7 cuernos. 7 cuernos. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Ya se imaginó un cordero con 7 cuernos? ¿Sí? ¿Ya se lo imaginó? ¿Un cordero con 7 cuernos? ¿Recuerdan una clave de interpretación de Apocalipsis y toda estos textos proféticos? Es que todo es literal a menos que parezca que absurdo. En este caso, un cordero con 7 cuernos parece un poquito difícil de encajar en lo que hemos visto. Sí. ¿Por qué?
Porque la descripción de Juan de Cristo en el capítulo 1, Juan lo vio con 7 cuernos. ¿Recuerdan esa descripción que hace Juan de Jesucristo en el capítulo 1? ¿No recuerdan? Vamos a ver a Juan capítulo 1, a ver. ¿Listo? Juan capítulo 1, versículo 13. Juan 1:13 dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre, o sea que él estaba viendo a Jesús. ¿Vestido de qué? De una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Hasta ahí algo raro? Nada, normal. Una ropa sacerdotal, una ropa de rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como qué? Como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Seguramente si a Juan le hubiera llamado la atención o hubieras estado eso que vemos en el capítulo 5, en el capítulo 1, ¿Juan lo hubiera puesto ahí o no? Pues por supuesto. Usted se imagina que usted está describiendo al Señor y él dice sus ojos como llama de fuego. Uy, pero Juan dice, perdón, sus 7 ojos. Pero sus 7 ojos como llama de fuego. Y en su cabeza, dice versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Hay algo de cuernos ahí? Y aparte, 7 cuernos, no. O sea que esto es un símbolo. En Apocalipsis capítulo 5 es un símbolo y es un símbolo que obviamente está en armonía con todo lo que está pasando aquí. Para el mundo antiguo, ¿qué eran los cuernos? Para nosotros, ¿qué son los cuernos? Rodrigo se rió porque Rorro. No. ¿Por qué no? Para nuestro contexto, los cuernos hasta son chistosos y hasta chistosos en forma fea también, ¿no? Los cuernos, cuando uno dice le puso los cuernos, ¿qué significa eso? Que le fue infiel a alguien, ¿cierto? Regularmente, si es una pareja, su pareja, dice le puso los cuernos. Entonces, ustedes ven que para poder interpretar bíblicamente, para poder interpretar bien la Biblia, nosotros necesitamos meternos en esa cultura, porque si no nos metemos en esa cultura nos podemos imaginar cualquier cosa. Los cuernos para nosotros no significan prácticamente nada de lo que significaba para ellos. Significa infidelidad, de pronto otro cuerno, ¿qué más podría significar? Por ejemplo, a mí cuando me salían barros, espinillas muy grandes, me hablaban de los cuernos, de un cuerno que me salió un cuerno, por ejemplo. Podríamos imaginarnos un cuerno. ¿En dónde más se pueden imaginar un cuerno? Un animal, por ejemplo, un carnero que tiene cuernos o cachos, también un toro, a veces las vaquitas tienen unos cachos ahí, pero entonces un cuerno, para el mundo antiguo, ¿qué eran los cuernos? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando hablamos del tabernáculo, el tabernáculo, cada uno de esos altares, ¿qué tenía? Cuernos. Y lo ponían en los altares, en los estrados también. Muchos de los reyes en su trono, tenían también como un elemento de autoridad, ¿un qué? Un cuerno. Y es más, muchos de esos tronos tenían cuernos por muchos lugares. Los cuernos. O sea que bíblicamente y en este contexto, el cuerno significa autoridad. Y aquí aparecen ¿cuántos cuernos? 7 cuernos. Y aquí podría pensar, ¿por qué 7 cuernos? ¿Por qué no son 3 cuernos? ¿Por qué no son 2 cuernos? ¿Por qué no es un cuerno? ¿Por qué 7 cuernos? Bueno, no me gusta mucho darle significado a los números porque eso puede ser muy engañoso, muy engañoso. Es más, para decirles aquí como paréntesis, grandes hombres de la historia bíblica o no, más bien de la historia del cristianismo hace 500 años, le dieron mucha importancia a los números y sacaban unas interpretaciones con los números terribles, tremendamente.
Es más, vamos a ver en Apocalipsis un poquito más adelante el 666. ¿Has escuchado el 666? Uy, ese número terrible. Tantos y tantos significados que se le han dado a qué número? Al 666, pero infinidad de significados. Y muchas personas pueden agarrar los números y sacar interpretaciones numéricas, le llaman la numerología, interpretaciones numéricas y malas interpretaciones. Por eso es que realmente no es una muy buena interpretación darle mucha importancia a los números. Pero, sí es verdad que Dios utilizó el número ¿qué? 7 para muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos son los días de creación? Son 7. Y muchos múltiplos de 7 también para nombrar periodos completos. Periodos completos. Por ejemplo, hay 70 semanas de Daniel. ¿Han escuchado de eso? No se lo pierda próximamente en Apocalipsis. 70 semanas de Daniel. Y esas 70 semanas también es un múltiplo de ¿qué? De 7. 70 veces 7. 7 son los años de la tribulación, partido en 2, 3 años y medio, 3 años y medio. O sea, Dios se utilizó el número 7 para dar un sentido a algo, el sentido de completo, de que se terminó, de que no hay nada más y no hay nada menos, de algo que es completo. Si tenemos aquí 7 cuernos, es como por ejemplo cuando nosotros utilizamos la expresión, no sé, pero te he dicho ¿cuántas veces? 1000 veces, ¿sí o no? Pero es que te he dicho 1000 veces. ¿Por qué no utilizamos el número 70? Te he dicho 70 veces, o te he dicho 700 veces, o te he dicho 950 veces. Bueno, yo a veces le digo a Analí, en mi pecado, que me pongo airado, le digo, gorda, te he dicho 10.995 veces, pero siempre está asociado con el 1000 o con el 10.000. ¿Por qué decimos eso? Porque es una expresión de como de, te lo he dicho todas las veces del mundo, todas las veces posible. El número 7 en este caso está nombrando algo que tiene, que es completo. ¿Y qué es entonces lo completo? Si habla de 7 cuernos, ¿qué significa autoridad? Pues Jesucristo tiene la autoridad completa, la autoridad completa. Él es el que va a gobernar y el que gobierna completamente. Por eso es tan importante ir a la Biblia y meterse en el contexto de ellos y meterse en el contexto bíblico. Aquí le está diciendo a Cristo con sus características que él tiene todo el gobierno, todo el gobierno. Dice, estaba en medio de pie un cordero y eso también nos llama la atención porque cuando dice estaba en pie un cordero como inmolado, nos damos cuenta que Cristo no está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre está sentado en el trono, lo vimos en Apocalipsis capítulo 4, pero Cristo, aunque no está sentado en el trono, está en el medio. ¿Por qué Él está en el medio? Él está en el medio porque Él es el centro. Él es el centro de atención. Todas las cosas dirigen ¿a quién? A Cristo. Y todas las cosas dirigen a Cristo y a lo que Él hizo en la cruz. Y ya lo vamos a ver en un momento específicamente. Ya lo vimos en el versículo 5, ha vencido. Pero miren lo que va a pasar acá. Desde el versículo 7 al versículo 14, versículo 7 al versículo 14, es el punto 2. Steven, por favor. El punto 2 dice la visión de la adoración de Dios y el Cordero, y dice la acción, la razón y el resultado. Entonces vamos a leer capítulo 8. ¿Listo? Capítulo 8, versículo 7 dice los capítulo 5, versículo 7. Y vino y tomó ¿qué? El libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Caminaba y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Y recuerdan por qué, la razón, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿cuántos? Millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los cuatro seres vivientes decían. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los. Tremenda la adoración, y ahí está la solución. La solución, en primer lugar, para abrir ese libro, esos sellos, ¿quién es? Cristo. Cristo dice, él vino y tomó el libro. ¿Recuerdan? Juan dice, nadie lo puede abrir y ni siquiera lo puede, ¿qué? Mirar. Pero aquí viene Cristo y ahí está la imagen, la señal anteriormente. La imagen, Cristo viene y lo toma. Él es digno, sin ningún problema. Él es digno. Entonces aquí dice, el libro de la mano derecha y el que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Hay una adoración, hubo tomado el libro, 4 seres vivientes, ya lo vimos en el capítulo 4. Si usted quiere retomarlo, puede leer el 4. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían que arpas. Y recuerdan que estos 24 ancianos están representando ¿a quiénes? A todos los redimidos y salvos por la sangre del Cordero. O sea que en ese momento, ¿quiénes tienen arpas? Todos nosotros tienen arpas. ¿Usted alguna vez dijo, ay, yo nunca aprendí a tocar guitarra? Ay, a mí me fue tan difícil eso de la música. Coordinaba más quién sabe qué que yo. Yo no podría coordinar ni el pie izquierdo, el pie derecho. Eso, cuando no puedo coordinar ni siquiera, no sé, el canto. Pues en ese momento, ¿usted va a estar con qué? Con arpas. Con arpas. No, Rorro va bien, Rorro va bien. ¿Usted va a estar con arpas? ¿Alguna vez tocó un arpa? ¿Sí? ¿No? Yo tampoco. Ese día vamos a estar con arpas. ¿Y arpas para qué? Para adorar al Señor. Y dice, arpas en las manos y copas de oro llenas de ¿qué? Que son las oraciones de los santos. Y esto es interesante también, porque esto de el incienso y oraciones nos transporta necesariamente a un lugar. ¿A dónde lo transporta? Incienso y oraciones. Dios diseñó todo este sistema de adoración a Él, de servicio a Él en el Antiguo Testamento, primero en el tabernáculo y después en el templo. Y había una hora en la que en esa hora se llamaba la hora del ¿qué? Del incienso. ¿Qué pasaba en esa hora del incienso? Lo que pasaba en esa hora del incienso es que en ese momento se hacía un silencio completo. Y el sacerdote agarraba carbones que estaban en el altar donde se hacía el sacrificio, agarraba carbones de ese altar, lo llevaba en ese incensario. ¿Dónde está el incensario? ¿No lo puse? Uy, están en la hojita de los niños. En la hojita de los niños está el incensario. Él llevaba ese incensario con esos carbones encendidos y aparte de eso llevaba esos carbones encendidos, entraba en el lugar santo
y ponía esos carbones encendidos en el altar ¿de qué? De incienso. Esos carbones encendidos los ponía en el altar de incienso. Ese incienso ¿se qué? Se prendía. Y ese incienso se prendía y llenaba de olor en símbolo de las oraciones que entraban al lugar santísimo. Lo único que podía entrar al lugar santísimo, ¿sabe qué era? Las oraciones de esas personas. Es más, ni siquiera ese sacerdote podía entrar todo el tiempo que él quisiera. En la hora del incienso él no entraba al lugar santísimo. Él solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Lo único que entraba todos los días al lugar santísimo que eran las oraciones de ese sacerdote y de todo el pueblo que estaba orando en ese momento. Tremendo, ¿no? Porque usted hoy no puede entrar al lugar santísimo. Estamos aquí, en la tierra, en este cuerpo, pero sí que entra a el trono de Dios. Las oraciones. Sus oraciones entran cada vez que usted ora. Usted como creyente, ¿no? Sus oraciones entran al lugar santo de Dios todos los días que usted ora. Todas las oraciones. Es decir, Dios escucha nuestras oraciones. ¿Usted alguna vez ha sentido que sus oraciones no pasan del techo? Sí, Señor. ¿Usted alguna vez ha sentido que ora mal? Sí, Señor. ¿Usted sabe que alguna vez oró mal? Sí, Señor. No importa si usted siente o no siente la presencia de Dios. No importa si usted siente o no siente que sus oraciones no pasaron ante Dios. Todas las oraciones de sus santos llegan ante la presencia de Dios. Todas. Entonces, tranquilo, porque hay algo más en cuanto a estas oraciones. Déjeme leerle algo que encontré acá. Bueno, el incienso es un aromatizante especial que solo se usaba para funciones religiosas. Pero miren, según un historiador, este hombre se llama tiene apellido Edersheim. Cada vez que el sacerdote daba el anuncio de que la hora del incienso había llegado, todo el mundo en el templo se postraba en el piso y oraba ¿cómo? En silencio. Se hacía silencio por ese tiempo de las oraciones. Era el momento más solemne cuando se hacía ese silencio absoluto en todo el amplio espacio del templo, en el que una multitud adoraba mientras dentro del templo el sacerdote colocaba el incienso en el altar de oro. La nube de aromas subían a la presencia de Dios como una imagen de lo que sucede en este momento en Apocalipsis capítulo 5. Pero algo bonito que dice este historiador Edersheim. Dice: la tradición marcaba que las oraciones que se ofrecían en este momento eran de la siguiente manera. Esto era lo que oraban. Es verdad que tú eres Jehová, nuestro Dios, y el Dios de nuestros padres, nuestro Rey y Rey de nuestros padres, nuestro Salvador y la roca de nuestra salvación, nuestra ayuda y nuestro socorro. Tu nombre es desde la eternidad y no hay Dios como tú. Tremenda esa oración. Eso era lo que ellos oraban. Y quizás hoy es un buen momento para hacernos un llamado de atención en cuanto a la oración. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está orando? Las palabras que salen de su boca en cuanto a la oración son palabras que exaltan y adoran el nombre de Dios, porque pueden haber varias malas prácticas con relación a la oración. Por ejemplo, una que me llama la atención: en el momento en que se iba a orar había solemnidad absoluta. No se escuchaba absolutamente ¿qué? Nada, nada. Porque hay algunas malas prácticas en cuanto a la oración. Uno está orando, el otro está orando, el otro está
orando, el otro está orando, y eso no causa solemnidad, sino que causa ¿qué? Distracción, confusión. Me distrae de lo que se está orando realmente. Solemnidad. Pero también, ¿cuál es el contenido de sus oraciones? ¿Cuál es el tiempo que le está sacando a la oración? ¿Cuál es el contenido de lo que usted está orando? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, en esta oración que ellos hacían, y seguramente oraban muchas más cosas, pero en esta oración que ellos hacían una oración de exaltación y adoración al Señor. No hay unas peticiones ahí. Y aunque las peticiones también, porque Dios quiere que pidamos, la oración es mucho más que peticiones a Dios. Hay una adoración, hay una exaltación al nombre de Dios. ¿Cómo está su vida de oración? Decía en el campamento de jóvenes, ¿hay una relación y de intimidad real con Dios? Aquí hay una adoración y una exaltación en el cielo. Evalúese, evalúese. Y usted puede decir hoy, yo no tengo vida de oración. Yo no tengo vida de oración. O mis oraciones son por la comida. Ahí oramos, ahí oro. O sí, gracias a Dios, estoy tomando tiempo para orar, estoy sacando tiempo para orar. Mis oraciones son oraciones bíblicas. Mis oraciones son oraciones fuertes. No oración fuerte al Espíritu Santo, ¿no? Por las dudas. Pero mis oraciones son oraciones con convicciones fuertes. Es más, ¿saben qué? Esto de la oración es algo que se deja muy de lado. ¿Recuerdan que yo les envié una invitación el miércoles a orar por la visión 2030? Miércoles a las 7 de la noche. No voy a preguntar, pero voy a preguntar. ¿Cuántos llegaron a esa oración? No voy a decir porque yo sí sé, ustedes saben que yo estoy. Y yo sé quiénes entraron y quiénes no. Poseemos problemas. Y media. Pero me llama la atención. Hay una invitación a orar y vamos a orar. ¿Ustedes sabían que hay un grupo de mujeres de la iglesia que oran todos los martes y sábados? ¿Sabían? Y que oran casi 2 horas. Y usted empieza a pensar, martes a la noche y sábado muy temprano en la mañana, sábado 7 de la mañana y martes 8 de la noche. 8 de la noche. Ustedes saben que hay un grupo de hermanos, bueno, hay situaciones a veces que no nos dejarían, pero hay un grupo de hermanas que ora 2 horas el martes en la noche y 2 horas el sábado en la mañana. Y solamente voy a preguntar esto. ¿Cuál fue su reacción en su pensamiento con relación a ese anuncio que le acabo de dar? Uy, 2 horas. ¿2 horas? ¿Que no tienen nada más que hacer? Puede ser una de las reacciones. 2 horas, pero si yo no puedo orar ni 5 minutos porque a los 5 minutos que hago, me quedo dormido. O 2 horas, pero si yo a los 10 minutos realmente estoy orando y mi mente ¿a dónde se fue? A cualquier parte. A cualquier parte se fue mi mente, se fueron mis pensamientos. Pues es una disciplina que hay que fortalecer también. Eso no va a venir de la noche a la mañana. Es una disciplina que se tiene que fortalecer. Es más, bueno, hay etapas en la vida, pero si usted de pronto tiene el tiempo, como mujer, es un grupo de mujeres, si usted de pronto tiene el tiempo y dice, señora, ayúdame porque me gustaría, lo invitamos a que llegue el jueves a la noche y el sábado a la mañana. Hable con nosotros. Pero esto de la oración es algo que tenemos que ponerle cuidado, porque realmente pienso que muchos de nosotros no le está dando la importancia a la oración que la oración merece. No estoy diciendo que todos, pero muchos de nosotros.
No le estamos dando tiempo a la oración y al tiempo de la oración que se merece como Dios la ve. Esto es lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué más hacían en ese momento de solemnidad? Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, y aquí está la razón por la cual él es digno. Porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado, sacrificado, muerto, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Regularmente, cuando en la Biblia aparece este sentido dice acá, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, está hablando tanto de judíos como de gentiles, pero personas de todas partes del mundo. De todas partes del mundo hay personas que se salvaron, y eso es una maravilla. Es una maravilla pensarlo, porque decíamos hace 15 días, hay muchas personas que rechazan el mensaje del evangelio, ¿sí o no? Hay muchas personas que uno se acerca a ellos a hablarles el mensaje y lo rechazan. Pero en esta escena nos damos cuenta que millones y millones de personas recibieron a Cristo como su Salvador a lo largo de toda la historia, porque la salvación es del Señor. Y mire lo que habla aquí. Este es un término, déjeme, cómo es que se dice este término? En el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué nos hizo Cristo a nosotros los creyentes? Reyes y qué? Y pilas, ¿no? Pilas. Eso no es para que usted salga a la calle y diga: yo soy hijo del rey de reyes. Bueno, lo puede decir si lo dice en un concepto correcto, ¿no? ¿Usted es hijo del rey de reyes? Amén. ¿Usted es hijo del señor de señores? ¿Él es su Dios? Amén. Se utiliza mal, ¿no? Hay personas que lo utilizan mal para, ¿cómo sería? Para engañar a las personas y para manipularlas. Merecemos todas las cosas materiales porque somos hijos de ¿qué? Eso es lo que me refiero con ese concepto, ¿no? Cuidado, cuidado. Pero él sí nos hizo reyes y sacerdotes. Con su muerte y victoria en la cruz nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes, porque tú fuiste inmolado. Y la palabra inmolado literalmente es un verbo que indica violencia. ¿Y si fue con violencia? Recuerde lo que le pasó a Cristo, ¿no? Ahí lo tengo ahí para recordarlo en la cruz. Y la palabra también significa violencia, cortándole la garganta. O sea, es a un corderito que lo agarran violentamente y lo ¿qué? Lo degollan, le cortan la garganta. Eso fue lo que hizo Cristo. Para que nosotros podamos ser reyes y sacerdotes, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le hace pensar eso, no? Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre con su muerte en la cruz. No se le olvide nunca eso. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes por regalo de Dios, pero nunca fue gratis. Él fue inmolado, sacrificado violentamente, cortándole la garganta. Solo Juan usa esta expresión acá. Y lo que les decía, somos reyes y sacerdotes, se llama un presente profético, en el que Juan ve a los redimidos, a nosotros los creyentes, reinando ya con Cristo. Reinando con Cristo, es decir, usted ve el futuro suyo, y lo que ve el futuro suyo es a usted reinando ¿con quién? Con Cristo. Y eso da mucha esperanza, porque recuerdan qué es lo que están pasando estas iglesias aquí en Éfeso, en Asia Menor. Están siendo ¿qué? Perseguidas. Y en medio de esa persecución y en medio de todas esas situaciones difíciles, no importa, porque Juan ya ve al creyente como reinando con Cristo. Es un presente, le llaman un presente profético. Lo está diciendo viendo como si estuviera en el presente, pero realmente es el futuro. Entonces, imagínese, usted es rey y sacerdote. El Señor lo ha hecho rey y sacerdote
y usted ya tiene asegurado su lugar en el cielo y su reinado con Cristo por toda la eternidad. ¿No le da eso alegría? ¿No le da eso esperanza? No se preocupe tanto por las cosas de esta tierra. Estas cosas pasan. Que si Dios le da una cosa, le da otra cosa. Si llega, dele gracias a Dios. Pero piense en el futuro, en la eternidad. Estas cosas que están aquí solamente son por un poco de tiempo. La eternidad es por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Y terminemos solamente leyendo esta parte que ya habíamos visto hace 15 días. Dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. A todo lo creado. Aquí hay una adoración, en primer lugar, que del ejército celestial, millones de millones. En segundo lugar, aquí dice: y a todo lo creado que está en el cielo, ¿y sobre qué? Y debajo de la, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza. O sea, no solamente hay una adoración en el cielo. ¿Quién más adora? Toda la creación. Ustedes recuerdan que ¿quiénes cayeron bajo la maldición del pecado? Bajo la maldición del pecado cayeron Adán y Eva, pero también ¿quiénes más cayeron bajo la maldición del pecado? Nosotros. Ángeles cayeron bajo la maldición del pecado porque se rebelaron contra Dios, pero también la creación cayó bajo la maldición del pecado. ¿Su perrito, alguna vez se le murió un perrito? ¿Y por qué muere el perrito? Porque está bajo la maldición del pecado. ¿Por qué crecen espinos y cardos para hacer más difícil la producción de comida? Porque está bajo la maldición del pecado. Y la creación también va a ser salva de esa maldición del pecado. La creación, la naturaleza, los animales, va a ser salva de esa maldición del pecado. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando Juan ve aquí la adoración, dice que todo lo creado, en este momento, los creyentes están en el cielo, pero en la tierra, ¿qué hay? En la tierra hay personas que no son creyentes y que van a empezar a sufrir un montón de cosas, ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero cuando Juan dice todo, es que todo, hasta esas personas no creyentes, ¿van a qué? A adorar a Dios. De pronto hasta sin querer, pero lo van a qué? Adorar. Y recuerdo que hay un versículo en Filipenses que dice: toda rodilla se doblará, ¿para qué? Para adorar, creyentes y no creyentes, porque la adoración es para Dios y para el Cordero. No significa que esas personas van a ser salvas, significa que Dios los va a hacer ¿qué? Adorarlo a Él. Así ellos no crean, van a hacerlo adorar, porque toda la creación, dice ahí, va a adorar a aquel que es digno de toda la honra, la gloria y la alabanza. Terminamos el versículo 14, dice: los cuatro seres vivientes decían, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.